Hermanos, el Evangelio que escribe Juan, capítulo 8, y vamos a estar considerando, hermanos, algunos versículos que están, hermanos, ya le dije, en el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Vamos a leer algunos versículos y vamos a participar en lo que le damos lectura a estos 10 versículos. Entonces, hermanos, vamos a tomar esta fila de la izquierda como referencia y voy a pedirle a la hermana Rosy que nos ayude a leer 2 versículos, hermana, por favor. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Hasta ahí, hermanos. Parte de la Biblia que hemos leído, hermanos, que hemos escuchado en diferentes maneras de presentar esta parte de la Escritura. Esta historia, hermanos, está narrada en medio de un tema. Esta historia, hermanos, es particular, donde el Señor Jesucristo, hermanos, está teniendo este tema. Y el propósito, hermanos, de los fariseos y de los escribas era, hermanos, arrestar al Señor Jesús. Hablando en el capítulo 7 en adelante. Ese es el tema que se está tratando, hermanos, en esta parte de la Biblia, el que el Señor Jesucristo fuera arrestado y llevado ante el concilio. Dice ahí la Escritura, hermanos, en el capítulo 7, si me ayudan a estudiar quienes se quedaron, a leer quienes se quedaron para allá, Juan capítulo 7, versículo 45 al 47. Estos 2 versículos. ¿Del 45, hermano? Sí, del 45 al 47. El capítulo es el 7. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás, hombre, alguno ha andado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? Hermanos, el Señor Jesucristo, así tenía personas, había un buen número del pueblo, de las multitudes, de los interesados en escuchar al Señor Jesucristo, pero había otros que se habían inquietado, hermanos, por la doctrina del Señor, por lo que Él enseñaba, y buscaban de alguna u otra manera arrestarle, esto es, encontrarlo en alguna falla en su enseñanza, encontrarlo en alguna contrariedad en la ley, encontrarlo en alguna otra cosa que pudiera dar lugar, que pudiera dar pie para arrestar.
Ese es el tema, hermano. Pero si leemos, por ejemplo, el capítulo 8, pero en el versículo 12 al 14, quien se quedó hasta allá, vamos a ver, hermanos, cómo lo que leímos en Hechos, en Juan capítulo 8, versículo 1 al 10, se interrumpe en un momento por el tema que se está tratando en el capítulo 7. Y ahora vamos a ver, hermanos, que este mismo tema del arresto del Señor Jesús se continúa en el capítulo 8, versículo 12 al 14. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hasta ahí, hermano. Se fija cómo ahora se vuelve a retomar el tema en el capítulo 8, versículo 12, pero en ese intervalo, en ese espacio, hermanos, que es el capítulo 8 del versículo 1 hasta el 11. Dice en el versículo 3, hermanos, que al Señor, en el versículo 3 del capítulo 8, a ver si no se confunde. Versículo 3, dice la Escritura: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, y le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces, hermanos, para entender lo que ahora vamos a ver, porque, hermanos, el tema es cuando acusa la conciencia. Para poder entender esto, hermanos, debemos de entender también y de leer un poquito más de lo que ya hemos escuchado muchas veces y oído con mucha atención acerca de la mujer adúltera. Muy bien. Trae la mujer adúltera con el Señor está en el templo, después de que había estado resguardándose o oyendo o tratando acerca de su arresto. Después dice que Él es la luz del mundo, da testimonio de Él mismo, pero, hermanos, en este caso, en este intervalo, le traen a esta mujer, interrumpiendo de alguna manera el tema que se estaba tratando acerca del Señor. Y traen a esta mujer, y hay cosas que hemos oído, pero que yo quisiera que pudiéramos ponerlo en nuestra mente ahora. Traen a la mujer, la ponen en medio de algún buen número de presentes, porque, hermanos, si eran escribas, si eran judíos, si eran israelitas, hermanos, la ley se conformaba en este tiempo del Sanedrín, esto es, como 70 hombres, hermanos, que conocían perfectamente la ley. Por lo menos había 70 presentes ahí. Pudo haber más, porque había gentes presentes en el momento que el Señor, hermanos, recibe esta acusación de la mujer. Entonces, hermanos, lo que hacen ellos es, dice en el versículo 4, perdón, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y yo quisiera ver esto, hermanos, porque hay cosas que sí debemos poner atención. Y una de ellas, hermanos, es que el ser humano tiene la tendencia de acusarse unos a otros. Unos a otros. Ellos eran la ley, en parte tenían razón. Pero la razón, hermano,
va incompleta. Ellos eran la ley, lo llevaban con el Señor Jesucristo, porque sabían, hermanos, que el Señor Jesucristo tenía esa facilidad de conversación y de hablar de las cosas terrenales y de hablar de las cosas espirituales. Ellos, hermanos, sabían que y lo consideraban como un maestro. Lo que no aceptaban era lo que el Señor Jesucristo, que Él había venido del cielo. En fin, estas controversias, hermanos, se están tratando ahora. Pero una de las cosas que le quiero decir es que la mujer acusada de adulterio, la encontraron en el pleno acto de adulterio. Y había atenuantes y había argumentos legales para decirle al Señor, no hay duda. La encontramos ahí. ¿Tú qué dices? Ahora bien, ¿por qué buscar al Señor Jesucristo si ellos conocían la ley? Si ellos ya traían a la mujer con un delito comprobado por ellos mismos. Hacen esto, hermano. Se salen de la prudencia de una ley y la exhiben en medio de todos los que estaban ahí. Y le digo, esta es una tendencia a juzgarnos unos a otros. Más cuando vamos a descargar toda esa pensamiento, y déjenme usar la palabra, toda esa malicia humana sobre una víctima o sobre alguien que falló en algo. Se descarga con todo, aún, hermanos, cuando ellos tenían la verdad a medias. Y cuando nosotros oímos, hermanos, o cuando nosotros, ojalá que nunca caigamos en eso, ojalá que la pensemos para dar una opinión acerca de algo grave. Porque si nos acordamos, hermanos, allá en el Génesis capítulo 3, hermanos, en el versículo 12 propiamente y 14, después de la transgresión, después de la desobediencia de Adán y de Eva, hermanos, la serpiente tiene un diálogo largo, en cierta manera, para que Eva, hermanos, pudiera caer en sí y que pudiera retener el mandamiento de Dios y no exponerse a lo que el Señor le dijo o les dijo. El día que de este fruto comieres o de este árbol comieres, ciertamente morirás, le dijo el Señor. Ese era, hermano. De todo puedes comer, de todo puedes alimentarte, de todo puedes gozarte, pero del árbol del bien y el mal no comas, porque te mueres. Así. Bueno, una vez que ellos vieron todo esto que habían contrariado al Señor, corrieron ingenuamente a escondérsele a Dios. Dios los encuentra y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Estaba escondido. Pero cuando los lleva, hermanos, el Señor en esa búsqueda de ellos en el huerto de Edén, ellos, hermanos, se quieren sacudir la responsabilidad. Y eso es lo que a veces nosotros, hermanos, en ocasiones hacemos. Descargamos toda nuestra amargura, podemos decir así, sobre alguien que está siendo víctima de algo cierto o hasta de una calumnia. Bueno, ¿por qué digo esto, hermano? Porque eso es la naturaleza del hombre desde el principio. Le dijo a Adán, ¿por qué comiste del árbol del bien y el mal? Y mire, hermano, Adán era el varón, desde siempre ha sido así, el Señor ha dado responsabilidades directas, y en este caso Adán le dio la responsabilidad de cuidar, de velar
por el huerto de Edén. Y Adán hace esto, la mujer que me diste. Y no le importó destruir, poner en mal a su esposa, hermanos, a su compañera, a lo que Dios creó y que dijo es ideal para que vivas con ella. Delante de Dios, hermano, dijo la mujer: no fui solo. Ella me indució, ella me encaminó, ella me tentó y yo comí. No son palabras bíblicas, pero dice: ella me indució a comer del fruto prohibido y yo comí. Y ya puso en evidencia, hermanos, a su esposa, a su mujer, a su compañera delante de Dios. Y hasta eso, hermano, no le dolió a Adán. No reparó en decir: es mi compañera frente a Dios. Y no pensó quizás en las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Pero Adán le dijo a Dios: la mujer. La mujer no se quedó así. Y vuelve, hermanos, a mostrar esa debilidad humana. Dijo: fue la serpiente. No solamente fui yo, fui inducida. Esto es, me convenció que el día que comiere de este fruto voy a ser como tú, o como Dios, o como usted, o como el Todopoderoso. Y tenía razón en cierta parte de la serpiente, porque ellos conocían solamente el bien, no el mal. Ellos eran un hombre y una mujer humanas, creados por Dios a la imagen y a la semejanza como fuimos creados nosotros también, pero en ese momento ellos eran puros, eran santos. No tenían ningún rubor, ninguna vergüenza al estar desnudos. Porque cuando ellos pecaron, fueron a buscarse cómo cubrir sus cuerpos. Eso era delante del Señor. Y ahora conocían el mal. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le dijo el Señor cuando la búsqueda de ellos. ¿Quién te dijo? Porque ellos le dijeron: nos hicimos con hojas de higuera, de árbol, cubrieron sus cuerpos, pero no cubrieron su pecado. Entonces, esa parte de la Escritura nos enseña entonces que el Señor le dio a cada uno el que pasara, el que viviera y el que sufriera fuera del huerto de Edén en la tierra por esta transgresión al pecado. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que la misma Eva, la misma mujer, la compañera de Adán, miren lo que dijo: fue la serpiente. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién creó los animales? Y de entre ellos la serpiente. Es Dios. Te equivocaste tú también con la serpiente. Mire, ¿no es entonces claro que a veces en nuestra depresión, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, a veces le decimos a Dios: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y cuando yo le digo por qué estoy pasando por esta necesidad, entonces estoy diciendo: ¿por qué mejor no otro? Lo que estoy buscando, hermanos, es descargar sobre alguien más mi problema. Allá en Habacuc, hermanos, capítulo 3, en el versículo 1, dice Habacuc en su oración: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dejas ver tanta maldad, tanta iniquidad? ¿Por qué, Señor, me dejas ver que pisoteen la justicia y que haya todo este desorden? ¿Por qué a mí?
Esa es la oración de Habacuc. Se está, hermanos, está recurriendo a Dios para quejarse, como si Habacuc fuera una especie aparte de lo creado por Dios, hablando del ser humano. Entonces el Señor, el Todopoderoso, le contesta a Habacuc, y Habacuc entiende que está errado en su pensamiento y en su sentimiento. Le dice: aunque falte el olivo en las en los árboles, aunque falte el ganado en los corrales, yo siempre voy a tomar en cuenta lo que tú eres, como el caso de Job. Pero lo que estamos viendo entonces, hermanos, es que cuando pasa esto, es que no fui yo. Pregúntele cuando preguntamos a nuestros hijos quién fue, yo no fui. Quizás fue mi hermano, el más grande o el más pequeño. Pero esa es una tendencia de los seres humanos. Y estos hermanos ahora están acusando a esta mujer. Ahora bien, hermanos, ellos conocían el orden de la ley en estas cosas. Y ahí en el versículo 5, en Juan capítulo 8, versículos 5 al 7, dice la Escritura: después que pusieron a la adúltera ahí exhibiéndola en medio de todos ellos, dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué pues dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Miren, la ley de Moisés. El asunto en este momento: ellos llevan a la adúltera porque la encontraron en el acto mismo del hecho. Pero, hermanos, ¿qué dice la ley de Moisés? Miren, si nosotros vamos ahí al libro de Levíticos, hermano, libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, sí le invito a que vayamos para que veamos qué decía la ley de Moisés en cuanto a estos casos comprobados, en cuanto al adulterio. Levíticos capítulo 20, versículo 10. ¿Quién quedó de leer allá atrás? Capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué está faltando, hermanos, en Juan capítulo 8? Porque había dos cosas. No creo que se les haya olvidado la ley de Moisés tal cual es. O era tanto sus ganas, el intento, la idea de tentar al Señor Jesús, o era la mujer adulta. El adúltero. ¿Mande? El adúltero. Faltaba el varón. Faltaba el varón. Porque se les olvidó. Nomás estaban culpando a la mujer. Estaba en el acto mismo del adulterio. Y para que haya adulterio es un hombre o una mujer y un hombre. Aquí, hermanos, estaba faltando el varón. Estaban acusando a esa mujer, no injustamente, no, porque la encontraron. Pero ellos hicieron de manifiesto, hermanos, que Moisés les mandó cómo debía de tratarse un caso de adulterio en el Antiguo Testamento. Incluso sabían cómo, hermanos, deberían determinar. Esto es, eran muertos, pero siendo apedreados. Sabían todo esto.
Pero ¿por qué se les olvidó llevar al que junto con la mujer cayeron en adulterio? Ahora, ¿por qué tocar el tema o por qué poner en sus pensamientos, vamos a usar este problema delante del Maestro, delante de Jesús, para tentarle? El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y si usted se fija, el Señor Jesucristo, hermanos, en cierta manera, ignoró a la turba. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Y cuál era su posición corporal? Viendo la tierra. ¿Mande? Viendo la tierra, agachado. Y se dice, hermanos, y eso es cierto, que cuando uno tiene una plática o un diálogo personal con alguien, cuando no te ve a los ojos, es que te está ignorando o no tiene ganas de hablar contigo. O otra, pues le caigo mal a la persona que estoy hablando con él. No tengo una plática interesante, no quiere hablar conmigo, menos le estoy enseñando algo. O sea, simplemente es así. Esa es una. Físicamente, cuando uno tiene una plática con alguien y no ve a los ojos, hermano, es una falta de respeto, por principio de juego. Es una falta de respeto. Bueno, el Señor Jesucristo tenía esa actitud delante de la turba. Pero el Señor, aun cuando sea en contra de Dios o del Señor Jesucristo en este caso, Él nunca ignora. Él estaba escuchando con atención a la turba y estaba meditando en el caso, porque ellos mismos se fueron hasta el Antiguo Testamento y le dijeron al Señor: eso mandó Moisés. Pero vemos que falta el varón o el hombre. Vemos también que cuando se quiere hacer daño a alguien, hermanos, van a buscarse todas las maneras. El Señor Jesucristo, hermano, ya había tenido un encuentro con aquellos que querían arrestarlo, y ahora estaban intentando otra vez encontrarlo en una falla, cacharlo en algo, tentarle para ver qué contestaba, para ver cuál era su veredicto. Tentarle al Señor Jesús, hermanos, era lo que ellos buscaban en los tiempos del Señor, muy seguido o casi siempre. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros vemos ahora es que el Señor terminó hablando, escribiendo en la tierra, pero también escuchando el problema que le traía, porque lo habría de arreglar el Señor. Solo que se le hacía, vamos a pensar así, hermano, era perder el tiempo con estas personas al verlos a la cara, al ver, hermanos, su falsedad por la que iban a buscar al Señor, porque no iban buscando meramente el que el Señor les enseñara algo, porque ellos lo sabían. Moisés ya se los había dicho. Ellos sabían lo que tenían que hacer, y estaba de más que buscaran al Señor, sino que hubieran llevado a cabo, hermanos, lo que Moisés les mandó. Pero aprovecharon el que el Señor estaba ahí para cacharle, para tentarlo, para acusarlo. Y hermanos, ellos sabían todos los requisitos que la ley mandaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ver esto, hermanos? Porque esto nos lleva a lo que
quería tratar acerca del tema. El tema es cuando acusa la conciencia. Y justamente, hermanos, justamente ahí en el capítulo 8, si volvemos al capítulo 8 de Juan, ahí en el versículo que leímos, hermanos, que es el versículo 9, ya después que pasó toda la escena de la mujer adúltera, dice la Escritura, pero ellos al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer adulta. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor en cuanto a eso? Ya habían estado frente al Señor, ya habían acusado a la mujer, faltaba el varón, la habían exhibido poniéndola en medio, y el Señor Jesucristo, dice en la Escritura, hermanos, y como insistieran, dice el versículo 7, la insistencia de la turba era la contestación, la respuesta del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y como insistieran en preguntarle, se enderezó para contestar. El Señor Jesucristo se enderezó, dice la palabra de Dios, y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera o la piedra contra ella. Fíjese cómo el Señor, con muy pocas palabras, junta todo el tema que se estaba tratando ahí y lo resuelve. Muy fácil. El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se hizo otra vez un silencio, y el Señor Jesucristo, hermanos, vuelve a agachar su cabeza, a inclinarse a la tierra y a seguir escribiendo, o a seguir como Él estaba antes. Solo con esas palabras, hermanos, hizo que aquella multitud o aquel número de personas, hermanos, pudiera reflexionar en su conciencia, que está muy ligada al corazón, a los sentimientos. El texto, hermanos, dice que se fue, no todos reflexionaron, no todos tuvieron la claridad y lucidez de su mente y de su corazón. Se fueron uno a uno. De todas las edades, se fueron uno a uno. No se fueron todos a la vez. Eso nos da a entender, hermano, que hay que reflexionar, que hay que pensar antes de acusar. Y estoy pensando, hermano, en Hechos capítulo 2, versículo 31. Y los que oyeron a Pedro, les dolió en su corazón, porque Pedro les dijo muy claramente: ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes lo llevaron a la crucifixión, ustedes dieron su voto porque soltaran a Barrabás y que crucificaran al Señor Jesucristo. Y a muchos de ellos, como a 3,000, les dolió en su corazón. Reflexionaron y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y fueron encaminados, fueron conducidos por el sentimiento, por el dolor de su corazón, de haber consultado a su conciencia, y traían en ella, hermanos, el asesinato del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron: ¿qué haremos? Estos no contestaron como Adán, estos no contestaron como Eva, estos, hermanos, reconocieron su pecado, y su mente, hermano, su conciencia les estaba atosigando, les estaba gritando. Su persona misma estaba
aceptando que ellos, hermanos, habían matado al Hijo de Dios. Y buscaron, hermanos, buscaron la solución. Y le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Y había solución en esos momentos. Arrepiéntase, bautícese para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, hermanos, le da la solución a una mujer que delante de la ley antigua había pecado, que merecía la muerte, que merecía que fuera sacrificada conforme a la ley. Estaba delante del Hijo de Dios y, hermanos, él pensó muy sabiamente, como lo sabía hacer el Señor, y acorraló a los acusadores y les dijo: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra, o que lance la primera piedra, para que cumplan la ley antigua, así como ustedes lo mencionaron. Pero en este acto, hermanos, en esta parte de la Escritura, se fueron uno a uno, no se fueron todos. Y eso es bien importante entender, porque la conciencia de ellos, hermanos, los hizo huir, unos a tiempo, por ejemplo, y otros a destiempo, porque estuvieron analizando lo que iban a hacer. Y no hubo quien, hermano, soltara una piedra contra la otra. El Señor se inclina y sigue haciendo su trabajo. Luego se levanta por segunda vez su cara, su rostro, y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No hay ninguno. No hay nadie. Y veamos, hermanos, que había hombres adultos, había hombres jóvenes, y todos, entendiendo que eran pecadores y que no tenían la autoridad moral y espiritual de acusar a esta mujer. Y se fue. La mujer se levanta, hermanos, y dice: no hay ninguno. Dijo: yo tampoco te acuso. Vete, pero haz algo. No peques más. No peques más. Entonces, hermanos, hablar de esto es cómo el Señor Jesucristo apela a lo más personal que tenemos nosotros. Y que los sentimientos del corazón pueden cambiar. Pueden cambiar. Lo que no se puede cambiar tan fácilmente, hermano, es lo que la conciencia me está acusando cada día. Eso no se puede cambiar. Y hablar de la conciencia, hermanos, es un lugar íntimo de cada persona, donde cada uno de nosotros tenemos la libertad, nada más nosotros, de entrar a la conciencia. Yo solamente tengo, hermanos, el poder entrar a mí mismo y ver cómo está mi conciencia. Ese es personal. Ese es íntimo. La conciencia, hermano, usted no puede saber qué hay en mi conciencia. Ni yo puedo saber lo que hay en su conciencia. Tampoco puedo decirle que usted pecó. Tampoco puedo decirle que arroje la primera piedra. Tampoco puedo decirle qué conciencia tan negra tienes. No la conozco. Solamente usted y yo conocemos nuestra conciencia y Dios que nos creó. Porque mire el resultado de que el Señor Jesucristo, hermano, haya dicho eso. El que esté libre de pecado, proceda, arroje la primera piedra. Y no hubo nadie. Y el Señor Jesucristo: ¿nadie te acusa? ¿Dónde están los que estaban contra ti? No hay nadie. Ven, pero no peques más. Ahora bien,
Estuve, hermanos, buscando, tomando en cuenta la lectura, estuve viendo, hermanos, acerca de la conciencia más a profundidad. La conciencia, hermanos, la conciencia es eso, el espacio limitado de un hombre que delibera con uno mismo. Esto es, deliberar es ponerse a cuentas, tener en claro, esto es conmigo mismo, esto es, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no lo corriges? Ese yo soy en mis ratos a solas y entendiendo que hice daño a alguien y yo mismo me acuso, hermano. Yo mismo delibero, yo mismo dialogo, yo mismo trato de encontrar una solución con mi conciencia. Pero ese es un espacio que tiene cada uno. Pero también, hermanos, la conciencia del ser humano en el mundo y la conciencia del cristiano, hermanos, debe de funcionar por el resultado, hermanos, que hemos encontrado a través del Evangelio, la vivencia con la iglesia y nuestra vida diaria como hijos de Dios. Entonces la conciencia del cristiano es la que le permite juzgar, equilibrar conforme a Dios. Ya no vamos a pensar como el mundo. Ya no vamos a tratar de solucionar. Esto es, a alguien le robé, la conciencia me está dictando, me está gritando. Voy a ir a solucionar este problema. Pero ahora la conciencia de nosotros, hermano, debe de pensar, debe de sentir, debe de actuar de una manera diferente, conforme a la visión de Dios, conforme al pensamiento de Dios. Porque ahora le conocemos y aún más, hermano, vemos la solución que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, le dio en el caso de la mujer adúltera. Hay que pensar, hay que analizar cuál es el problema, para que la solución sea la mejor para todos, para los involucrados en el problema. No es nada más, crucifícalo. No, no es así. ¿Eres culpable? Yo decía, pues si se le veía en la cara, fíjense que hasta a veces magos somos, nos volvemos magos, nos volvemos sabios para poder deducir que tiene la cara de adúltero, de adúltera, de un mal hombre, de una mala mujer. Y enredamos, hermanos, y confundimos más el problema. Por eso nosotros, hermanos, nuestra conciencia debe de estar y debe dirigirse conforme a la visión de Dios. Y la visión del Señor, en este caso, hermano, fue muy clara. Nadie salió herido, mucho menos muerto, pero sí, hermano, se fueron con el pensamiento de liberarse. Los que se fueron, su conciencia. De la mujer, que en su conciencia no esté este pecado que había cometido, y le dijo al Señor, no peques más. Pero también, hermano, la conciencia ve, hermano, debe de ver, otra vez, como el justo Dios, con la justicia de Dios. Mire Romanos capítulo 2. Y le digo que busqué algo que se apegara conforme a la Biblia, a no solamente ver la deducción, hermanos, o la manera como se puede, hermanos, entender lo que es la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 1. Léelo, Dani, por favor, Daniela. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú,
que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué estamos leyendo? Conforme a la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, hermano, no deja lugar a dudas en la iglesia que estaba en Roma y a nosotros tampoco. Eres inexcusable. Esto es, no hay excusa para ti. Que juzgas deliberadamente, que juzgas ligeramente, ten cuidado. Tenga cuidado. O tengamos cuidado. Porque luego nos metemos en un lío, en un problema en el cual, hermanos, va en contra de lo que yo mismo pienso, de lo que yo mismo hago, de lo que yo mismo juzgo. Ojalá que hubiera algo para alguien que me despertara cuando estoy haciendo esta situación y que arroje la primera piedra. Pero no, hay que despertar con la palabra de Dios. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Y ahí, quien sea, no importa tu nivel de académico, no importa tu nivel de sabiduría, no importa tu nivel en cuanto a la edad, en cuanto a todo, no importa quién seas. Pues en lo que juzgas a otro, que tú juzgas, en lo que haces juicio, estás haciendo lo mismo. El que esté libre de pecado, dijo el Señor, lance la primera piedra. Y mírenlo, habló de pecado, que el adulterio es pecado, pero no dijo particularmente el que no haya hecho adulterio que arroje la primera piedra. El que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado comience a sacrificar a esa mujer. Hombre, cualquiera que seas, en lo que tú juzgas, haz lo mismo. Es fuerte, es comprometedor, pero esto es cierto, palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo, hermanos? Mateo capítulo 7. Estoy a tiempo, déjenme ver si termino. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 3. ¿Quién se quedó ahí? Por leer. De los jovencitos, de los adolescentes. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que seréis juzgados, y con la medida con que medias os será medido. Muy bien. Miren, primero, el mismo Señor Jesucristo nos manda, hermano, nos previene, nos invita. No juzgues, porque no somos quien para juzgar a nadie. No juzgues. ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Qué obtengo? ¿Qué aprendo al no juzgar? Me libro, hermanos, de ser juzgado. No tenemos primero la autoridad de Dios para juzgar a nadie. Y si yo oso juzgar a alguien, pues entonces aguántese cuando lo juzguen. Porque Pablo dijo, hermanos, en cuanto juzgas, haces lo mismo. El Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra.
Mire lo que es. A veces juzgamos tan a la ligera que líbrenos el Señor. Todo lo que ocasionamos, todo el resultado contrario y malo para arreglar un asunto. Porque con el juicio que juzgáis, serás juzgado. Con la medida que mides o midéis, o serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Hermanos, es para nosotros. ¿Por qué vemos el error o el supuesto error en el hermano que está enfrente? ¿Por qué no preguntamos antes? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no, hermano. Estoy viendo hasta lo que no pudiera existir y juzgo. La verdad que es un tropezadero. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está, dice la Escritura, en tu propio ojo? Somos a veces muy crueles. Muy crueles. Y se hacen unos enredos tremendos. Esto no es así. Esto se debe de pensar, le digo, la conciencia, con los ojos de Dios, con el pensamiento de Dios, con la santidad de Dios, para poder buscar solución a un problema y que salgan los menos perjudicados, o que salgamos los menos perjudicados. La conciencia, hermanos, ya no se le va a alcanzar de tiempo. La conciencia también, nuestra conciencia, la que tenemos acceso cada uno de nosotros solamente y Dios, puede ser cauterizada por el pecado. El que ya, hermanos, le pueda dar cerrojo definitivo a la entrada de mi conciencia y ni yo mismo ver el daño que me está haciendo el pensar así, el sentir así, el actuar así. Y ya después se acabó. Dentro de lo que tenemos tan cerca, hermanos, que es la conciencia. Pero cuando la conciencia, hermanos, piensa como Dios, ve como Dios, hermanos, y nosotros rectificamos y hacemos lo conducente, esto es pedir perdón por todos los medios, volver a tener esa comunión con el hermano, con el amigo, hermano. Se siente, cuando se arregla de la manera que arregló el Señor Jesucristo, se siente una sensación de alivio. Una sensación, hermanos, que vemos en aquellos que se bautizaron como testimonio. Toda la carga de conciencia que ellos traían, el haber matado al Señor Jesucristo, hermanos, cambió totalmente. Porque la iglesia nos da la idea de que estos 3,000, hermanos, vivieron de una manera diferente, en comunión unos con otros, compartían sus necesidades, iban todos por el mismo rumbo predicando el Evangelio. Eran conciencias, hermano, que se habían limpiado de ese pecado que habían cometido con el Hijo de Dios. No sé de qué manera podamos hacer. Bueno, sí sé, ahí está la palabra de Dios, para que en este nuevo año
vamos a hacer una renovación de conciencia cada uno. Y que con este atenuante que vimos aquí, hermano, con este ejemplo que vimos aquí, podamos no correr porque estábamos llenos de pecado, sino pararnos, juntarnos, unirnos primeramente con la iglesia y luego, hermanos, estar en paz con nosotros. Porque si comenzamos este año nuevo igual, las cosas van a salir igual. Van a salir igual. Y podemos mover montañas. Y podemos estar lo más cerca del Señor Jesucristo. Pero si hay algo que debo de quitar, hermano, el pecado de mi conciencia, entonces será diferente. El Señor Jesucristo, hermano, fue maestro en su tiempo, un hombre sabio, bueno, amoroso, paciente, que supo resolver este problema, pero también amó a la par hasta aquellos que él sabía que lo iban a traicionar. A Judas hasta el último momento el Señor Jesucristo le hizo ver con palabras y con hechos que limpiara su conciencia. Pero Judas, hermano, ya estaba cauterizada su conciencia, su mente y su corazón. Y se murió. O se mató. Entonces, hermanos, que no le demos lugar a estos sentimientos para que sigamos viviendo, hermanos, en Cristo Jesús, tranquilos, pacientes, aliviados de todas estas cosas que traemos cargando, porque dice el escritor a los hebreos que nos despojemos de todo peso que nos hace, o del pecado que nos hace, para poder correr esta carrera que tenemos por delante, que es comenzando en esta vida, pero querer alcanzar la eternidad. Necesitamos hacer eso, que nos despojemos de todo el peso que luego a veces, hermano, fuimos acumulando día tras día en nuestra conciencia. Que Dios nos bendiga, hermanos, para ser muchos numéricamente o para ser pocos, pero muy limpios de conciencia, de sentimientos y de querer ayudarnos los unos para con los otros. Dios les bendiga. Amén.